Vamos a continuar con nuestra serie La soberanía de Dios. Este es el octavo tema, que se titula Cuando Dios guarda silencio. Salmo 22, versículo 1. Dice así: Dios mío, este es un salmo de David. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mí, de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Nuestro Dios es un Dios santo, es un Dios bueno, ¿verdad que sí? Tenemos un Dios misericordioso, Él es amor, es clemente, es paciente, es generoso y un sinfín de atributos que Él tiene. Pero aquí surge una pregunta: ¿por qué si Él es así, en ocasiones guarda silencio ante situaciones que estamos pasando? Tengo por lo menos 5 respuestas que nos pueden ayudar a entender. La primera es porque Él tiene propósitos perfectos para nosotros. Por eso a veces calla. Porque a veces nosotros pedimos algo que no va de acuerdo a su propósito y Él se queda callado y no responde. Otra respuesta es porque Él está purificando nuestra fe. Otra respuesta es porque Dios está probando nuestro corazón para ver qué hay ahí adentro. Otro es porque Dios está tratando algún defecto en nuestro carácter y nos está puliendo, está tratándonos. Y una quinta respuesta es porque nos está disciplinando y está tratando con nosotros. Pero viene otra pregunta: ¿por qué tiene que ser así? La respuesta es muy sencilla: por nuestra imperfección. Por eso es que tiene que ser así. El problema no es Dios, el problema somos nosotros. Entonces, en su soberanía, a veces Él guarda silencio a nuestras oraciones, a nuestras peticiones y a unas situaciones que estamos pasando, y oramos y le pedimos, y cuando el Señor guarda silencio. Vamos a ver la vida de David, algo acerca de la vida de Jesús y del apóstol Pablo, para ilustrar y comprobar con la Biblia que a veces Dios guarda silencio. El Salmo 22 que leímos al principio es un salmo que David, el rey, como una oración inspirada por el Espíritu Santo, oró a Dios y quedó plasmado ahí en la Biblia. Es un salmo de los llamados proféticos. Y en el versículo 1, David estaba pasando por una situación apremiante, de necesidad, de tribulación, de angustia. Uno de los versículos del salmo dice, mi carne se pegó a mis huesos. Estaba en una situación triste. Pero en el versículo 1 dice: Dios mío. Fíjate cómo inicia él su oración. Dios mío, 2 veces dice, Dios mío. Y hace una pregunta: ¿por qué me has desamparado? En primer lugar, debo decirles que esas 2 frases, Dios mío, habla de una comunión que David tenía con el Padre. Habla de una relación que él tenía con el Padre. Y yo quiero que noten cómo él no le preguntó a Walter Mercado, no le preguntó a otros que andan por allí. Él fue con el único que podía darle una respuesta, aunque a veces Dios guarda silencio. Entonces aquí vemos que David mantenía una relación con Dios, había una dependencia total de Dios, era un lamento genuino. Y después de todo, pues ¿a quién iremos? Él es nuestro auxilio en las tribulaciones. Para un cristiano no hay alguien a quien podamos recurrir si no es solamente al Señor. Para los que no son cristianos, pues van a 20,000 personas y pagan y hacen un montón de cosas. Pero nosotros no. ¿A quién iremos? Entonces la pregunta es genuina, es legítima. ¿Por qué, le pregunta a Dios, me has desamparado? Ahora aquí viene otra pregunta. ¿Dios lo había desamparado? No, pero él se sentía así.
¿Alguna vez has sentido que estás desamparado? Yo sí, pero ¿eso significa que porque yo siento Él me desamparó? No. Entonces, la pregunta es legítima. Además se la hace a la persona correcta, que fue a Dios. ¿Por qué me has desamparado? Y la palabra desamparado viene del hebreo asab con Z, que significa permitir, significa rehusar, significa ayudar, significa, entre otros, aplazar. Entonces, quiero que pongan mucha atención. ¿Por qué has permitido esta situación, Señor? ¿Habrá algo tal vez para cumplir tus propósitos? ¿O puede ser que estás purificando mi fe, Señor? Era el clamor de David. O tal vez porque estás probando mi corazón, o porque estás tratando algo que no te gusta de mí, o porque me estás disciplinando, Señor. ¿Por qué lo permitiste? Muéstrame, Señor, tus caminos. ¿No acabamos de cantar? Ese es tu salmo de Él. Muéstrame tus caminos, enséñame a caminar. No sé. Significa también rehusar. O sea, ¿por qué te rehusas a responderme? Porque Dios estaba guardando silencio. Significa ayudar. ¿Por qué, Señor, no me ayudas? Clamo a ti de día y de noche, como vamos a ver más adelante. Él mismo dijo, y no me ayudas, Señor. Bueno, él sentía que Dios no lo ayudaba. Y también significa aplazar. ¿Por qué estás aplazando la respuesta que yo necesito, Señor? En Isaías 54, pongan una señal ahí en el Salmo 22. Y vamos a leer un versículo en Isaías, que es el capítulo 54, en el versículo 6, que dice, porque como a mujer abandonada y triste de espíritu te llamó Jehová. ¿Como mujer qué? Abandonada y triste te llamó Jehová. Y como a la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Nota el versículo 7. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo Jehová tu Redentor. O sea, el Señor nunca nos va a abandonar. Escuchen bien eso. Nunca nos va a abandonar. Sin embargo, cuando estamos en la prueba, como somos humanos, sentimos lo duro de la situación y le preguntamos al Señor, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué permites, Señor? ¿Por qué no me contestas? ¿Que no ves cómo estoy, Señor? Dice en el versículo 1, vamos al Salmo 22, otra vez. ¿Por qué, dice, estás tan lejos de mi salvación? Aquí salvación significa liberación. ¿Por qué estás tan lejos de mi liberación, Señor? La frase tan lejos viene de una palabra hebrea difícil de pronunciar, ahí se las debo. Pero significa algo remoto, significa lejano, pero en lugar y tiempo. Es decir, como que sentía a Dios lejos. ¿Alguna vez has sentido como que Dios está lejos? Yo sí. ¿Pero eso significa que ya se salió de mí? No. Acuérdense que los cristianos debemos de aprender a vivir por fe, no por sentimientos. Y desgraciadamente el evangelio que se predica hoy está envuelto más en sentimientos, en lo que yo sienta, vea y toque y sienta. Y si no siento, no está Dios, y eso es mentira. ¿Por qué estás tan lejos? ¿Por qué te siento tan remoto, tan lejano, Señor? En lugar y tiempo. O sea, lo siento muy lejos. Dios, como que, ¿dónde está, Señor? Y en tiempo porque, Señor, tengo un mes orando esto. Señor, tengo un mes con esa prueba y te siento tan alejado en el tiempo. Y viene a mi mente aquella historia que ya estudiamos de Abraham. ¿Se recuerdan? Cuando Dios le dice que ofrezca a su hijo. Pues cuando él está a punto de degollar a su hijo, imagínense hasta el borde de la prueba, hasta lo máximo que un hombre podía aguantar.
fue probado Abraham. Y justo cuando el hijo le pregunta, ¿y dónde está el sacrificio, papá? Abraham le contesta, Dios va a proveer, hijo, Dios va a proveer, hijo. Y él en su corazón dice, ¿dónde está, Señor? Pero él me dijo, sí, él me dijo que lo sacrificara. Yo no entiendo esto. Dios mío, ¿qué está pasando? Pero dice la Biblia que por la fe Abraham, cuando Dios le pidió que ofreciese a su hijo, lo ofreció. Por la fe obedeció. ¿Por qué? Porque era gente que conocía la soberanía de Dios, que conocía el poder de Dios, que conocía cómo Dios obraba. Y eso es lo que tú y yo necesitamos conocer a cada momento, a cada instante. Entonces volvamos al Salmo 22. ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Aquí clamor significa gemido también. O sea, había un gemido de dolor por la situación que estaba pasando David. Pero yo quiero que pongan atención a esto. Ese es el Salmo 22. ¿Cuántos conocen el Salmo 23? ¿Notan que no se quedó en el Salmo 22? Después del 22 sigue el 23. O sea, la situación por la que él estaba pasando no era eterna. Estas enseñanzas que hemos estado dando sobre la soberanía de Dios no es un énfasis a sufrir, no, sino a cómo reaccionar conociendo la sabiduría de Dios cuando vengan las situaciones de la vida. Eso es distinto. Y de las palabras de mi clamor, de mi gemido, versículo 2, Dios mío, le vuelve a decir. Noten la familiaridad que tenía con el Padre. Dios mío, le decía. Clamo de día y no respondes. La frase clamo de día, yomán del hebreo, significa clamar diariamente. No dice cuántos días tenía clamando diariamente. Pero eso significa, Dios mío, dice, diariamente, cada día gimo y clamo delante de ti y te pido que me ayudes. ¿Y qué dice? Y no respondes. Esta frase, no respondes, viene del hebreo aná, que significa mirar. Y no miras, Señor, le dice. ¿Ustedes creen que Dios no estaba mirando? ¿Ustedes creen que Dios no tenía la situación de Abraham en control? Por supuesto que sí. Pero así es cuando en nuestra humana debilidad nos sentimos. Por eso es que tenemos que desarrollar la fe y fortalecerla, y por eso Dios quiere purificar nuestra fe. Entonces le dice, ¿y por qué no respondes? ¿Por qué no miras? También significa, aná, prestar atención. ¿Por qué no prestas atención a lo que yo te estoy pidiendo, Señor? Algo estaba tratando Dios con David. También significa atender y librar. O sea, ¿por qué no me atiendes, Señor, a la voz de mi súplica? ¿Por qué no me libras? Te siento tan lejos. Sigue en el versículo 2, y de noche, de día y de noche, y no respondes. Y de noche, dice, y no hay reposo para mí. O sea, no hay quietud, no hay paz para mí. Entonces la pregunta es, ¿por qué, Señor? Ahora vamos a ver al versículo 3. Quiero que pongan atención. Fíjense el clamor, el gemido de él, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y luego noten el versículo 3, pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. Entonces comienza él, fíjate, a retroalimentarse con la misma palabra, con la historia de Israel. Dice, en ti esperaron nuestros padres. ¿Qué significa que esperaron? Que tuvieron paciencia como Abraham. Se refería a Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, todos los antepasados de él que habían sido hombres de fe, que conocían a Dios, como Moisés, que por fe dejó Egipto, no temiendo a la ira del rey, sino que se sostuvo como viendo al invisible. En ti esperaron nuestros padres. Entonces él está como diciendo una queja legítima, pero a la vez él está teniendo la respuesta, fíjate. Y él mismo sabe en lo profundo de su interior qué es lo que debe de hacer. Esperar en quién.
en el Señor. Esperaron en ti, dice el versículo 4, y tú los libraste. Esa palabra esperaron en el hebreo significa refugiarse. Es como cuando hay un huracán y te agarra el huracán, entonces tú te agarras de un árbol, pero de esos frondosos que en un huracán no lo desgaja, o te refugias detrás de una roca que el viento más poderoso no puede mover. Eso significa esperaron, se refugiaron en ti, Señor. ¿Y tú qué? Los libraste. O sea, no dice que no vino el huracán, sino que en medio del huracán ellos se agarraron. ¿De quién? De la roca, que es Cristo. Versículo número 5. Clamaron a ti y fueron librados. Y fíjense cómo en el versículo anterior está diciendo, clamo y no me respondes. Fíjate qué interesante es este salmo, ¿eh? Él mismo está diciendo, bueno, en realidad nunca abandonaste a nuestros padres. En realidad pasaron tiempos muy difíciles, pero nunca los dejaste, Señor. Los libraste a fin de cuentas. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Versículo 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Qué tremendo. Vamos hasta el versículo 14. He sido derramado como aguas, todos mis huesos se descoyuntaron, mi corazón fue como cera, imagínate, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Noten cómo él está diciendo, Dios está tratando conmigo. Me has puesto en el polvo de la muerte, versículo 16. Porque perros me han rodeado y me han cercado cuadrilla de malignos. Horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Versículo 22. Fíjate cómo él vuelve otra vez a la alabanza que hizo Abraham, ¿se acuerdan? Dice la Biblia en Romanos que se fortalecía en fe dando gloria a Dios. Cuando estaba en esa prueba difícil, versículo 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos. En medio de la congregación te alabaré. Este era otro rasgo de los hombres en la Biblia que conocían a Dios. Se refugiaban en Él, se escondían bajo sus alas, pero inmediatamente se volvían a Él en adoración, reconociendo la soberanía y el poder de Dios. Versículo 23. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros descendencia toda de Israel. Porque no menospreció, escuchen no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. O sea, al final Dios escuchó, o mejor dicho, al final Dios respondió la petición, pero Dios sabe cuándo, el día, la hora y el momento exacto. Eso es lo que nosotros no logramos entender muchas veces. Pero nada más acuérdense de esto, Dios no nos abandona jamás. Él dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los sufrimientos de David que él estaba narrando aquí, estaban profetizando el sufrimiento de Cristo, el Mesías. Escuchen bien, este fue otro de los propósitos por los cuales Dios permitió en la vida de David esta prueba que él estaba pasando. Para que de sus labios brotaran palabras inspiradas por el Espíritu Santo, quedaran plasmadas. Y yo quiero que veamos el pasaje de Mateo 27, para que vean. Por eso yo les dije al principio que este salmo se conoce como uno de los salmos proféticos mesiánicos, que se aplican a Cristo, que más de 2600 años estaba ya hablando de Cristo de una manera extraordinaria.
¿Y cómo se cumplió al pie de la letra? Mateo capítulo 27, versículo 35. Mateo 27, 35. Dice así: cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? David. ¿No? ¿Cuál Isaías? David, era David. Porque es una cita precisamente del Salmo 22. ¿Para que qué? Se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Salmo 22, 18. Versículo 36. Y sentados le guardaban ahí. Y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: este es Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza. Salmo 22, 7. Y diciendo: tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Es lo mismo que decía David: mis enemigos me escanean y me dicen, confía en Jehová, que lo salve Jehová. 41. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confió en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Salmo 22, 8. 44. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con él, aunque después uno de ellos se arrepintió. 45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Fueron los momentos más oscuros en la historia de la humanidad. Versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz. Escuchen bien, Jesús clamó. Fue un gemido. ¿Qué hizo David? Clamó, rogó a gran voz, diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, en hebreo significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Salmo 22:1. ¿Por qué guardó silencio Dios en el sufrimiento de Cristo? ¿Por qué clamó Jesús así? Elí, Elí, Padre, ¿por qué me has abandonado? Aquí estaba clamando el Cristo humano, que estaba sufriendo en todo lo rudo de los golpes que había recibido. Había recibido el desprecio de todos los sacerdotes. Allí se burlaron de él, lo traspasaron en su cráneo con una corona de espinas, lo habían abofeteado, lo habían pateado. Era el Cristo que estaba sufriendo, llevando, escúchenme bien, el pecado de todos nosotros. La pregunta es: ¿por qué guardó silencio Dios ante el clamor de su Hijo Jesús? Yo les voy a decir por qué. ¿Saben por qué guardó silencio? Porque si Dios se hubiera movido por los sentimientos de ver sufrir a su Hijo, tú y yo nunca hubiéramos sido salvos. ¿Entendieron? Porque si Él hubiera dicho: ay, pero está sufriendo mucho, que es una de las características de nosotros los humanos, que nos mueven los sentimientos más que la fe. Y como Dios había decretado que el Hijo de Dios, su Hijo, su único, a quien nos había ofrecido por amor de todo el mundo, llevara nuestros pecados, por eso se oscureció
Las tinieblas son símbolo de oscurantismo espiritual. Y se oscureció la tierra por 3 horas, dice la Biblia. ¿Por qué el Señor no lo escuchó? Porque en ese momento Cristo en la cruz estaba llevando el pecado de todos nosotros y de todo el mundo en su cuerpo. Y por eso el Señor, ¿qué hizo? Volteó su rostro, porque Dios no tiene comunión con el pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al mismísimo Hijo de Dios, cuando clamó en su hora más dura y difícil, Dios guardó silencio. ¿Por qué? Porque tenía que cumplirse el plan que Él había diseñado, que Él se había propuesto de salvar en Cristo a toda la humanidad. Cuando Dios guarda silencio, hermanos, es porque Él tiene planes mucho más grandes de los que tú y yo podemos imaginar. Y cuando un cristiano sufre, se identifica. Nosotros sufrimos no para expiar nuestros pecados, pero nos identificamos con el sufrimiento de Cristo. Pero Dios no lo abandonó. Volteó por un momento su rostro, ¿no es cierto? Porque se había hecho pecado. Cuando tú y yo nos envolvemos en el pecado, el Señor no se sale de nosotros, pero voltea su rostro y empieza a tratarnos, disciplina. O cuando ve que estamos confiando en otras cosas, el Señor nos mira y dice: tengo que trabajar contigo. Entonces te mete en una. Y esto es tu lama sabactani. Hasta en hebreo se lo dices, a ver si así me escucha, y ni así. Cuando el Señor guarda silencio. Mira, decreta todo lo que quieras. Confiesa positivamente todo lo que te dé tu gana. Si Dios no quiere responderte, no lo va a hacer. Y si quiere guardar silencio, lo guarda. Y que los falsos profetas digan lo que digan, a veces Dios guarda silencio, no responde, se queda callado. Otras veces es porque pedimos mal para gastar en nuestros deleites. Cuando Dios guarda silencio, alguien dirá: ¿pero qué clase de Dios es ese? Que se decidió sacrificar a su Hijo por otros, el inocente por los culpables. Precisamente ese es el amor de Dios. Precisamente ese es el amor de Dios. Explicar más ya no puedo. Lo demás tiene que venir por revelación del Espíritu Santo. Por eso es que a veces Dios calla y no responde. Vamos a ver la vida de Pablo. Vamos a 2 de Corintios capítulo 12. Segunda de Corintios 12. En el versículo 7. Acuérdense, en los primeros versículos él narra cómo fue llevado hasta el paraíso de Dios. Y ahí escuchó cosas y vio cosas que los hombres no imaginamos. Pero Dios le prohibió decirlas. Entonces, Pablo, como ninguno de los otros apóstoles, había recibido revelaciones extraordinarias de Dios. Él estuvo en el paraíso. Él narra cómo Dios lo arrebató y lo llevó de alguna manera, y él vio y oyó cosas que no le es al hombre permitido escuchar, porque aunque nos las haya explicado, a veces nos quedamos así. Si leemos a veces Apocalipsis, nos quedamos así. Como un muchacho me estaba preguntando el otro día: oye, pastor, ¿qué quiere decir que uno con 4 cabezas y con 7 estrellas? Mira, no te lo puedo explicar en 2 minutos. Por lo menos 50 enseñanzas al respecto. O sea, unas revelaciones, hermano, que Pablo había recibido, impresionantes. Ahora, vamos al versículo 7. Dice:
y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase. La palabra grandeza significa la excelencia, lo grande de las revelaciones que él había recibido, para que esa excelencia y grandeza de las revelaciones que él había tenido, viendo allí en el paraíso mismo a Dios, dice, no me exaltase, o sea, no me volvieran arrogante, no me volvieran orgulloso y no me exaltase desmedidamente. Yo quiero que noten algo, varias cosas aquí. Pablo entendió por qué Dios, en esta experiencia que él tuvo, guardó silencio. Él sabía que era propenso al orgullo. Él sabía, él se conocía a sí mismo. Y Dios de alguna manera le reveló, mira, tengo que tratar contigo de esta manera. Por eso vamos a estudiarlo ampliamente. Por eso le dijo, bástate mi gracia. De alguna manera, él recibió la revelación de que Dios estaba tratando con un defecto en su carácter. Y para que la grandeza de esas revelaciones no me exaltasen desmedidamente, no me volvieran arrogante, orgulloso, dice, me fue dado un aguijón. Estoy en el versículo 7. Me fue dado. ¿Por quién? ¿Alguien se atreve a decirlo? No se atreven, ¿verdad? ¿Quién le dio el aguijón? Entonces ¿por qué no me contestan? ¿Quién les dio el aguijón? Qué diferente a lo que se predican el día de hoy. ¿No es cierto? Me fue dado un aguijón. La palabra aguijón, o sea, la frase me fue dado, es obvio en el texto griego que se refiere a Dios permitió. Él fue el que permitió esto y me dio esto a mí. La palabra aguijón viene del griego skolops, es un poco difícil, skolops, que significa una cosa puntiaguda, como una espina, muy filosa, pero también habla de como de un arma de metal, pero puntiaguda y filosa. Eso significa aguijón. Dice, me fue dado, para que no me ensoberbeciera, me fue dado un aguijón, o sea, algo que me traspasara en mi carne, dice. Un aguijón en mi carne, que viene del griego sarx, que también se traduce como cuerpo. Entonces, fíjate, ¿dónde le fue dado el aguijón? En su cuerpo. ¿Y qué es aguijón? Skolops. Es un objeto puntiagudo, como un arma puntiaguda que pega y traspasa, que puede matar a una persona. Eso es materialmente hablando. Aquí era espiritual, pero era en lo físico. Síganme muy atentamente. Este objeto, este aguijón, skolops, indica algo que provocaba mucho dolor al traspasar con esa cosa puntiaguda. Era algo que era un sufrimiento que producía, pero un sufrimiento agudo en la parte donde era traspasado. ¿Cuántos se han cortado así una cortadita de 1 centímetro con una navaja? Así que están sacando punta a un lápiz o qué sé yo y se les va, o cuando éramos niños, ¿se acuerdan? ¿Quién no tiene una cicatriz por ahí? A ver, ¿cuántos se cortaron? Todos. Oye, ¿por qué nos cortábamos? Bueno, ahí lo dejamos para los teólogos eso. Yo aquí tengo una marca. No fue profunda, pero sí me acuerdo que al momento de tirar así, sientes como un golpe. Y sientes inmediatamente un dolor agudo que te traspasa. Y ¡ay! Y luego más con la sangre cuando empieza a brotar, que es bien escandalosa. ¡Ay, ay, ay!
ya me corté el dedo. Y no, pues, ¿cuál? Pero escuchen bien, lo que Pablo vivió sí era algo que fue grave. Vamos a ver más adelante en qué consistía eso. Entonces, para que la grandeza de las revelaciones no me volvieran orgulloso y desmedidamente yo me creyera lo que no soy, me fue dado por Dios un aguijón con algo puntiagudo en que mi carne, algo que me dolió que me traspasara. Un mensajero, dice, de Satanás. Mensajero viene del griego ángelos, que es de donde viene la palabra ángel. Pero acuérdense que hay ángeles de Dios y hay ángeles caídos. Y Satanás es un ángel. Y hay un montón de ángeles bajo sus órdenes. Acuérdense que dice Efesios 6, que hay principados, potestades, un montón de todos niveles y categorías de ángeles. Entonces, uno de tantos, un mensajero de Satanás. ¿Qué hizo ese mensajero de Satanás? ¿Se acuerdan de Job? ¿Qué permitió Dios? ¿Se acuerdan de Pedro? ¿A quién le permitió Dios? Pedro, Satanás me ha pedido porque te quieres zarandear como a trigo. Y yo he rogado que tu fe no falte. Vas a clamar, Padre, ¿por qué me has abandonado? Pero no te he abandonado, Pedro. Es que necesito tratar contigo. ¿Cómo la ves, Pedro? Jamás te negaré. No, me decía, ese era como tú, pues, como yo. Y lo que quiere enseñarnos el Señor es a no depender de nosotros mismos. Por eso pasan las cosas también, porque Él nos está tratando, por la respuesta que yo les di al principio. Pero a Job igual. Dice que le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Y ahora sí que se lo cucó. Mira, ahí está. Ese es un varón íntegro, no hay otro como él. ¿Cómo la ves? Y me siento muy contento con él. Está así porque le das todo, pero quítale. Y a ver si no blasfema. Pues te doy permiso, quítale. Y que se va contra su negocio, contra sus bienes y contra su familia. ¿Quién fue el que permitió? Dios. Aunque después le regresó el doble, ¿se fijaron? Ya vimos esa historia. ¿Pero quién permitió? Job lo sabía. Pedro se le avisó cara a cara. Satanás me pidió. Pablo recibió la revelación. Un mensajero de Satanás. El Señor lo permitió. Que me traspasara. ¿Qué hizo ese mensajero de Satanás? Estoy en el versículo número ¿qué? 7. Que me abofeté. Esta palabra abofetear viene del griego colafiso, que significa pegar con el puño, pero con el puño así cerrado y apretado, ¿sí? Es un golpe seco y violento. No es lo mismo golpear con la mano abierta, ¿sí? Porque la palabra bofetear en el castellano, pues, da a entender eso, ¿no? Me dio una bofetada, así, una cachetada, así, con la mano abierta. Es que es más el ruido que se hace. No. En el griego significa golpear con el puño. No es lo mismo que te den una bofetada con la mano abierta a que te den un golpe con el puño cerrado. ¿A cuántos les han dado alguna vez una bofetada? Hace un escándalo, ¿no? Y sientes la mejilla así. Pero ¿cuántos les han dado en el rostro con el puño cerrado? Aquí, a ver, levanten la mano. Y pues, ¿en qué andaban, pues, hombre? Bueno, a mí me dieron una vez dos veces. En una ocasión, 2 veces me golpearon con el puño cerrado. En el rostro. Me descontaron. Un esposo de una señora que se había convertido y había dejado la droga, y el tipo andaba furioso y se me echó encima. Y cuando yo lo vi, pues como lo vi más bajito, dije, no, pues este no se anima, pero sí se animó. Y no fue lo mismo que me haya descontado con una bofetada a pegarme con el puño.
Me fracturó la nariz, es obvio, porque el golpe es seco, ¡cha!, y endurece los huesos cuando se cierra el puño. Bueno, eso habla de que la prueba que tenía Pablo en ese momento había sido un golpe duro, lo descontó, para que me entienda, lo tumbó, vamos, le rompió la nariz, pues, le hizo una herida, una herida de pulgada y media en la mejilla, qué sé yo, un golpe recibió, lo descontó, lo tiró, y ahí estaba Pablo. La pregunta es, ¿para qué permitió esto Dios en la vida de Pablo? Él lo sabía, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltasen sobre medida. Fíjate nomás. El punto es este: cuando tú y yo estamos en situaciones o estemos en situaciones, si nosotros reaccionamos, podemos preguntarle a Dios, Dios mío, como lo hizo David, como lo hizo Jesús. Pero ¿qué hizo David? Alabó a Dios. ¿Qué hizo Jesús? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Cuando tú y yo obramos de esa manera, escúchame bien, no que no pasemos esas situaciones, sino que en medio de la situación vamos a tener la gracia de Dios, que fue lo que descubrió Pablo en esa situación, como vamos a ver más adelante. Entonces, ¿por qué permitió Dios en la vida de Pablo esto? Para tratar con él. Y él lo había entendido. Y ese es un principio, hermanos. Aquí está la sabiduría de Dios. Ahora, ¿por qué estás pasando lo que estás pasando? Yo no sé. Tú pregúntale a Dios. ¿No? Yo no le voy a preguntar a Dios por ti. Yo tengo mis abofeteadas. Yo tengo mis aguijones. El punto es este: ¿cómo reaccionó Job? La esposa de él le dijo, ya hombre, maldice a Dios y muérete. ¿Qué vas a hacer tú? ¿A guardar tu integridad o a maldecir a Dios? ¿Qué hizo Pedro? Finalmente negó a Jesús, pero luego se arrepintió. ¿Notan la diferencia en el comportamiento? ¿Qué hizo Pablo y Silas cuando estaban en el calabozo? Todos golpeados. Cantaron himnos a Dios. ¿Qué vas a hacer tú? No, pues yo me voy a ir a refugiar en una de Tequila Cuervo. No, pues salud. Invita a tu compadre si quieres también. Y muchos agarran esas puertas falsas, se hunden más. ¿De cuándo acá alguien que se refugia en eso sale del asunto? Se empeora. Entonces ya deja el tequila, hombre, y refúgiate en Dios. No, que me voy a tomar una inhalación de cocaína para sentirme. ¿Para sentirte qué? Ya es tiempo que usemos el cerebro y el discernimiento y el entendimiento. ¿No creen? No están muy convencidos, ¿no? O están muy pensativos. Los está haciendo pensar esto, ¿verdad? ¿Por qué estás pasando lo que estás pasando? Bueno, yo te podría contar mis experiencias que he tenido varias veces a punto de la muerte, pero de a de veras, ¿eh? No crees que... No, de a de veras. Y Dios siempre me mostró por qué. No siempre fue la misma razón. A veces fue porque estaba probando mi fe. A veces fue porque estaba tratando conmigo por desobediente. Y quería que su siervo, su pastor, uno de sus pastores, caminara. A veces era para probar mi fe. A veces simplemente, siempre Dios me... No quiero abundar mucho en eso. Las ilustraciones bíblicas son más poderosas porque hay apoyo bíblico.
¿Me explico? Pero eso sí le aseguro, siempre Dios me dijo por qué. Aunque a veces pasaba tiempo, a veces pasaron meses que no sabía, pero guardaba silencio. Pocas veces he discutido con Dios. Y cuando lo he hecho, nunca le he ganado. Por eso es mejor ya. No, está bien, Señor. Me rindo. Versículo 8. Entonces, un mensajero de Satanás que me abofetee. Versículo 8. Respecto a lo cual, esa palabra respecto en el griego significa con gran insistencia, largamente, lo cual prueba que no fue algo que duró ni una semana, ni dos, ni tres. Tampoco dice cuánto, pero la palabra que él usó en el griego, que se tradujo por respecto a lo cual, habla de una oración o de una petición con gran insistencia, pero largamente, que tardó tiempo. Ahora, Pablo no se murió de eso, O sea, que él salió de eso. Pero ahí en ese momento, él estaba siendo tratado por el Señor. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Rogado. He pedido, le he clamado. Rogó la primera vez y Dios guardó silencio. Largamente. ¿Cuánto tiempo tardó para que le hiciera otra vez la petición? Probablemente diario lo hacía. Pero volvió a rogar insistentemente la segunda vez y Dios guardó silencio. Rogó la tercera vez y vino la respuesta. ¿Dónde está la respuesta? En el versículo 9. Y me ha dicho, esa frase es muy importante, y me ha dicho, como se lo dijo a Pedro, como se lo dijo a Job, como se lo dijo a los hombres que lo conocían, como te lo quiere decir a ti, nada más que tú pierdes todo el rollo y se nos va la onda. ¿Y por qué? Porque no conocemos la grandeza de la soberanía de Dios, del control que Dios tiene sobre las cosas. Cuando tú descansas sobre la soberanía de Dios, mira, leí una historia que me impactó mucho, ahorita viene a mi mente, de un misionero que fue a unas islas allá en el Pacífico y había una tribu y él primero se metió con ellos para aprender el dialecto. Entonces ellos no tenían escritura y él empezó a hacer la escritura y empezó a trabajar por años, y logró hacer un alfabeto y empezó a hacer las palabras y empezó a enseñarlos a leer. Cuando ellos supieron leer ya, dijo, ahora voy a traducir el Nuevo Testamento a este dialecto. Entonces, cuando él empezó a traducir, no encontraba una palabra que definiera la fe. ¿Cuál? ¿Cómo? No hallaba y oraba y le decía, Señor. Y un día, cuenta su historia este misionero, no recuerda su apellido, cuenta que él estaba trabajando y estaba orando y Señor, pues muéstrame, porque es muy importante que haya una palabra que defina la fe. Y fe es confiar en Dios, ¿no es cierto? Es descansar en Dios para que Él haga las cosas. Entonces dice que en eso entró uno de sus servidores, de sus sirvientes, que era un aborigen de la tribu, y llegó, ha habido un mandado, llega y dice, pues ya llegué, dice, pásate, dice, y siéntate, descansa, le dice, mientras yo sigo aquí orando y escribiendo. Y en eso el indígena, dice la historia, que se sienta y dice, ay, qué hermoso es descansar mi cuerpo en la silla. Y cuando él oyó eso dijo, descansar mi cuerpo en la silla. Y para eso se había palabras, y así definió la fe, descansar en Dios. Y cuando les enseñó de la fe en Cristo y no confiar en las obras de ellos, empezaron a convertirse, hermanos. Es una historia maravillosa, verídica, de un misionero. Pero qué interesante
es esto. Pero cuando Dios guarda silencio, volvemos con Pablo. Una vez y Dios guardó silencio, 2 veces guarda silencio, 3 veces y viene la respuesta y me ha dicho, o sea, me respondió significa. ¿Qué le dijo? Bástate mi gracia. Oh, hermanos, la respuesta que él recibió no era la que él esperaba. Sin embargo, se sometió a la voluntad de Dios. La respuesta que Pablo recibió no le quitó el aguijón que él quería que Dios le quitara, pero satisfizo la fe del apóstol. ¿Me estoy explicando? El silencio de Dios y su respuesta fueron suficientes para Pablo. No hay otra respuesta para nosotros. Voy a repetir esta última frase. El silencio de Dios y su respuesta, como él quiso hacerla, fueron suficientes para Pablo. ¿Por qué? Porque conocía a Dios. Qué lección de fe, ¿no es cierto? Qué lección de fe y de contentamiento en la soberanía de Dios. Y aquí me viene una pregunta. ¿Por qué Pablo no ató al demonio? Porque no es una doctrina bíblica. Por eso. ¿Por qué a la iglesia de Esmirna le dijo el Señor: Satanás va a echar a algunos de ustedes a la cárcel por 10 días y van a tener tribulación? Y los alabó porque ellos habían sido fieles, los de Esmirna. ¿Por qué no le recriminó? Dijo: ¿por qué no ataron al diablo? ¿Por qué no? Y con 3 nudos. Porque muchos de ustedes traen esas enseñanzas, ¿eh? Hay algunas series por allí como cómo interpretar la Biblia. Si alguien, no puedo repetir toda la enseñanza, fueron 8 o 10 enseñanzas en las que hablamos para demostrar que esa enseñanza no tiene sustento bíblico. Nunca se vio a los apóstoles atar a los demonios. Enséñeme un versículo. Nunca. Pero sí los echaban. Pero atarlos, no. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el único que puede atarlos, ¿quién es? No me vean así. Los que ya entienden más, que escucharon las series que yo he dado, pues ya están más entendidos, pero hay algunos que están así como... Bueno, si no me cree, ok, está bien. Átelo bien. Ahora, ¿cuánto tarda en atarlo? ¿Y cuánto tarda en desatarse? Porque anda suelto el tremendo diablo. ¿Sí o no? Yo tengo escuchando aquí en la ciudad 25 años, no, un poco menos, porque esto viene de 20 años para acá. Yo tengo escuchando que han atado el espíritu de homosexualismo aquí en Guadalajara. Pues no les funcionó la cuerda, oiga. Algo pasó, o era una liguita y nada más le hizo el diablo así, se anda suelto. Hay un montón de homosexuales por todos lados. Yo me acuerdo cuando atamos el espíritu de narcotráfico. Pues de 20 años para acá, no solo se ha duplicado, se ha quintuplicado. ¿Qué falló? Es que no tuvieron fe, dice el otro. Ahí tú sí la tuviste, entonces ¿por qué sigue? Con puro razonamiento sencillo, echas por tierra toda esa basura. ¿Por qué digo que es basura? Porque ha engañado a los hijos de Dios. Entonces, Dios está tratando y ya están reprendiendo y atando a todo. Tienen un ajuste allí en las finanzas y una prueba de fe para que tu fe crezca y aprendas a confiar en Dios. Y ahí estás atando al diablo. Ahí estás peleándote con él. Y haciendo guerra y aventándole aceite y quién sabe cuánta cosa. Pura brujería es eso. No me vean feo, ¿eh? Mejor vean la Biblia. Bueno, a ver, si no, respóndanme. ¿Por qué Pablo, sabiendo que era un demonio, un mensajero de Satanás, por qué no lo ató? A ver. No, nomás no me vaya a responder como un apóstol que me dijo una vez:
es que Pablo no tenía la revelación que hoy tenemos nosotros. ¡Ay! No, hermanos. ¿Qué le dijo Dios? Ve y dale una vuelta al periférico. ¿Así le dijo? ¿Qué le dijo? ¿Ah? Una cadena de oración por internet. ¿Así le dijo? ¿Qué le respondió Dios a Pablo, hermanos? Ahora, ¿te crees más grande que Pablo? Entonces ya cálmate y recibe la palabra de Dios. Así de fácil. ¿O no? Bueno, ¿le seguimos? Ok. ¿Qué le respondió? Bástate mi gracia. Ahora, ¿qué significa bástate? Es muy importante esto. Viene de una palabra griega, arqueo, que significa satisfacer, significa estar satisfecho, significa estar contento. ¿Qué le está diciendo Dios? Cuando le dijo bástate, o sea, está satisfecho, está contento. ¿Con qué? Con mi gracia. Entonces, mientras que la aflicción siga, es como si Dios le hubiera estado diciendo más o menos así. Voy a parafrasear. Mientras que la aflicción, Pablo, siga, mi gracia te acompañará. No cesará, no te faltará. Por eso, Pablo pudo decir, en otras palabras, tu gracia me satisface. Tu gracia me hace estar contento y estoy satisfecho con lo que está pasando ahorita. Porque sé que en medio de esa situación algo tremendo Dios va a hacer, que es lo que vamos a terminar estudiando. Bástate mi gracia. Ahora, ¿qué es gracia? Gracia viene del griego charis o charis. Tiene múltiples significados. Entre otros, significa disposición al contentamiento. O sea, una actitud de disposición al contentamiento. ¿Se acuerdan cuando Pablo dijo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación? Sé tener abundancia, no reprendo a nada, y sé tener escasez. Por todo, en escasez y en abundancia, he sido enseñado. ¿Qué es lo que les falta a muchos hijos de Dios? Nada más quieren estar en la abundancia. Pero ¿y qué cuando viene la escasez? ¿Se agarran reprende y reprende? No. Ahí Dios quiere enseñarte también. Tienes que aprender a estar contento cualquiera que sea tu situación. Entonces, gracia aquí es esa disposición al contentamiento, pero también significa una disposición a ser agradecido, a darle gracias a Dios. Por eso Pablo dijo, den gracias en todo. A los Efesios y a los Tesalonicenses les dijo, den gracias por todo y en todo. ¿No es cierto que dijo así? O sea, a pesar de cualquier situación, tengan una actitud de agradecimiento. ¿Por qué? Porque Dios está con ustedes. Su gracia les debe bastar. Gracia también significa favor. El favor de Dios, que es la resistencia en las pruebas, que es la fuerza de Dios que nos capacita para soportar. Y yo he puesto este ejemplo. Cuando alguien se muere, cuando alguien fallece, yo he escuchado a personas que dicen, ay, yo no sé cómo la hermana está, mira, con esa paz. Yo no, ay, no, si a mí se me muriera mi marido, me muero. Me voy con él, me muero. No sé qué harías. Bueno, lo dices porque en ese momento no tienes la gracia. Pero ya te llegará. Oh, pues, ¿ya ven? No, ya están quejando acá de este lado. Yo lo acabo de vivir en enero de este año. Yo he enterrado un montón de hermanos, pero yo nunca había enterrado a mi padre. Y murió mi papá. Y algo extraordinario pasó. No me peleé con Dios. Él sufrió un infarto cerebral y estaba allí en coma. Y yo oré por él, yo creí, yo le impuse mis manos. Y dije, Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que lo sanes.
Y oré. Y mi papá seguía igual y peor. Padre, yo sigo creyendo, pero no se haga lo que yo quiero. Tu plan y tu voluntad es mejor, es más perfecta. Si te lo quieres llevar, llévatelo, es tuyo. Y dijo, pues me lo voy a llevar. A mí me lo dijo claramente. Y a los minutos ahí enfrente de mí, ahí se murió. Y mi esposa y Carlos y mi mamá se había salido. Y nosotros teníamos un poco así de preocupación por mi mamá, porque ella es muy sensible. Cada vez que cuando ellos vivieron con nosotros muchos años. Y cada vez que yo regresaba, me decía mi mamá, ¿dónde fuiste? Pues hoy fuimos a enterrar a un hermano. ¿Cómo? Sí, se murió un hermano, y así, así. Y luego ya la miraba y estaba llorando. ¿Por qué llora? Pues por el hermano que se murió. Y la familia. Le digo, ¿usted ni lo conocía, mamá? No le hace. Es que era muy sensible. Entonces yo dije, no, hombre, cuando pase algo, pues se nos va a desmayar ahí la viejita. Pues, ¿qué creen? Andaba consolando a la familia que no es cristiana, la viejita. ¿De dónde le salió la gracia? ¿De dónde le salió esa fuerza? ¿Sabe de dónde? De estar conforme con la voluntad de Dios. ¿Pero sabe qué hicieron unos hermanos allá en Chiapas? Enterraron a un muertito y después salieron los fanáticos que dijeron, Dios me dijo que lo vayamos a desenterrar para orar y que resucite. ¿Sabe cuándo resucitó? ¡Qué egoístas! ¡Déjenlo allá! Está mejor que nosotros. Pero no estamos conformes. Y como yo les he dicho varias ocasiones, a veces, pastor, ore por mi abuelita. Ya están, hermano, ¿cuántos años tiene su abuelita? 175 años, hermano. ¿Y todavía la quieres otros 200 años aquí? No seas egoísta. Ya déjala que se vaya la abuelita. Y usted dirá, ay, pastor, mira, de todas maneras se va a ir. Mejor acepta la voluntad de Dios. Entonces no digas ahorita, yo no necesito la gracia de Dios ahorita. O sea, mejor dicho, tú no puedes decir, ay, yo no sé qué hago si se me muere el viejo, mi viejo. A lo mejor te mueres tú primero. Y la gracia vendrá sobre tu viejo. Y si muere tu esposo, pues tú te vas a dar cuenta cómo viene la gracia. Yo la experimenté, hermanos. Yo prediqué. Y muchos hermanos me miraron así. Y yo decía, ¿por qué me ven así? Después me dijeron, ¿por qué? Y dijeron, ay, pastor, pues es que, ¿cómo pudo? Pues es que yo no, sino la gracia de Dios en mí, que fue lo que aprendió Pablo. Vámonos sobre el final, fíjate. Bástate mi gracia. Santiago 4:6 dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. ¿Quiénes son los humildes? Los que aceptan la voluntad de Dios, hermanos. Versículo 9, sigo allí. Bástate mi gracia, porque mi poder, y aquí poder viene del griego dunamis, que significa poder milagroso, significa fortalecer milagrosamente, significa valor sobrenatural. En Hebreos 11:34 dice, acerca de los héroes de la fe, sacaron fuerzas de debilidad, conquistaron reinos, taparon bocas de leones. ¿De dónde? Por la gracia de Dios. Entonces fíjate lo que Pablo dice. Dios me dijo, bástate mi gracia. Y como él conocía la gracia, se dobló y dijo, está bien, Señor. Y Dios le dijo, porque mi poder, se perfecciona. Viene del griego teleio, que tiene varios significados, entre otros, cumplir. Es decir, hace cumplir los propósitos de Dios y nos ayuda, la gracia, a andar en su voluntad. Por eso, miren, retomamos el versículo, mi poder se perfecciona, es decir, hace cumplir los propósitos de Dios y se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Y esta palabra debilidad viene del griego asteneia o asdeneia, que significa sin fuerzas físicas, pero también significa enfermedad del cuerpo, que era lo que tenía Pablo. Fíjate, vamos a Gálatas rápidamente. En Gálatas capítulo 4, versículo 13.
Gálatas 4. Fíjate qué versículos, Pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio. Él no tenía planes. Algunos teólogos creen que esta es la misma ocasión. Una enfermedad de mi cuerpo. A causa de eso ya no pude ir a donde yo quería ir. Y me quedé allí en Galacia y les prediqué el evangelio y se fundó una iglesia. Fíjense nomás. Los planes de Dios. Versículo 14. Y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. Volvamos a 2 Corintios 12. Porque mi poder se perfecciona, se cumple mis propósitos cuando tú estás sin fuerzas. Cuando estás en la prueba, cuando no tienes recursos ya, cuando aún estás en la enfermedad, yo hago cumplir mis propósitos. Por eso dice, por lo tanto, dice Pablo, de buena gana que me gloriaré. Esta palabra es muy interesante porque significa jactarse. O sea, es jactarse pero de conocer a Dios. Yo conozco a Dios. Y me jacto en ello. Y me está doliendo, pero yo conozco a Dios. ¿Tú puedes decir lo mismo? ¿Tú tienes respuestas cuando la gente dice, ¿por qué si Dios es amor, por qué permitió que mi hijo muriera? ¿Tienes respuestas para ellos o no? ¿O eres de los que, ay, pues no sé, ay, pues no sé, ay, pues pues no sé? Por lo tanto, de buena gana me gloriaré. ¿Más bien en qué? Dijo Pablo. ¿Me gloriaré más bien en qué? En mis debilidades. O sea, cuando yo estoy en una situación sin fuerzas, sin recursos, para que repose sobre mí, ¿qué? El poder de Dios. O sea, el poder, la fuerza milagrosa de soportar las situaciones de la vida, hermanos. Los recursos de Él son mejores, ¿ya se han dado cuenta? Los planes de Él son mejores. Los propósitos de Él son eternos y son soberanos. Versículo 10 y terminamos. Por lo cual, o sea, yo ya entendí. La pregunta es, ¿ya entendiste tú? Por eso Pablo, él ya había entendido, dijo, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades. O sea, en medio de las enfermedades, en medio de mi soledad, en medio de mi desesperación, me gozo. ¿En qué se gozaba? En afrentas que le producían dolor, en necesidades, ¿ves? Se gozaba. No reprendía, se gozaba, sabiendo que Dios tenía todo en control y que su gracia le bastaba, él lo había entendido. En persecuciones y en angustias, porque aquí está la gran revelación. Y es mi oración que a todos se nos conceda el entender esto. Porque cuando soy débil, y aquí la palabra débil es diferente a debilidad, aunque es un derivado. Es la palabra asdeneo, la otra es asdeneia. Y asdeneo significa estar sin fuerzas humanas, sin recursos, enfermo. Fíjate lo que él había entendido. Ahora entiendo. Porque cuando soy débil, por eso me gozo. Cuando yo estoy sin fuerzas, ya no tengo de qué agarrarme. No tengo nada que me ayude. No tengo a nadie, tengo enemigo, no tengo ni un abogado, no tengo a nadie, no tengo nada. Estoy sin recursos o estoy enfermo. Porque cuando soy débil, entonces, ¿soy qué? Fuerte. Y aquí fuerte viene de dunamis, pero es otra palabra derivada de dunamis, es dunatos, que significa ser capaz. Fíjate qué interesante. Entonces retomamos. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo. Tengo contentamiento
en medio de las enfermedades, de la soledad, en las afrentas, en las necesidades, en persecuciones, en angustias, porque ya entendí, cuando soy débil, cuando no confío en mis fuerzas, y no tengo recursos, estoy enfermo, no tengo nada ni a nadie, entonces soy fuerte, dunato, o sea, soy capaz. Y también significa ser poderoso para resistir. Entonces, cuando soy débil, enfermo, sin recursos, entonces soy ¿qué? Poderoso para resistir, fuerte para estar firme en las adversidades, porque ya no soy yo, sino el poder de Dios en mí. Ese era el secreto de los primeros cristianos, hermano. ¡Qué tremendo! ¿No se gozan? Yo sí. Ay, nos comimos un filete y algunos lo tienen atorado aquí. Vamos a orar para que se les baje y lo puedan digerir. ¿Ok? Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias. Póngase de pie. Puede levantar sus manos si quiere, o como usted guste. Pero yo sé que Dios le ha ministrado con su palabra. A veces he recibido correos de algunos de ustedes mismos y me dicen: pastor, es que yo no entiendo por qué. Le digo: hermano, ha estado en todas las 7 enseñanzas, ahora ya son 8 con esta. Y algunos me dicen: pues nada más en 2. No, mira, ahí en la página, ahí puedo escucharlas todas. Vuélvalas a escuchar. Vuélvalas a escuchar. Y no me hagan preguntas que ya respondí hace 1 mes y medio, hermanos. No puedo volver hacia atrás. Entonces, ¿a dónde estamos llegando? ¿Sabe a qué? A conocer más a Dios. ¿Cuántos pueden decir: hoy conozco más a Dios que hace 6 meses? Que hace 3 meses. Es más, que ayer. Es más, que hace 1 hora cuando yo entré aquí. Bástate su gracia. Amén. Ahora, si Dios quiere responderte, pues dale gracias a Dios también, porque hay algunos que oran y Señor, y Dios les responde. Y está otro ahí que tiene meses todo demacrado ahí. ¿Y cómo le hiciste? Entonces el otro se empieza a jactar: no, si yo tuve fe. Es que lo que pasa es que tú has de estar en pecado. Es que cállese la boca. Usted no puede aplicar el mismo trato que Dios está dando con usted a otro. ¿Verdad que no? Baste cada quien la gracia de Dios en la situación en la que está. Ahora sí, ¿podemos alabar a Dios y darle gracias? Levante sus manos. Señor, te damos gracias. Cada vez nos llevas por el camino angosto, donde no hay un centímetro para confiar en nuestros propios recursos, en nuestra habilidad, en nuestros talentos, en nuestros dones, en lo que tenemos, en lo que nosotros logramos y alcanzamos, sino a descansar en tus recursos, descansar en tu gracia, en tu soberanía. Es ahí donde somos fuertes, cuando tú ya dejas de confiar. Y a veces Dios va a permitir que se te acabe el negocio. A veces en otros nos va a prosperar el Señor. ¿Por qué? Son secretos en Dios de cómo trata con cada uno. Pero yo nada más quiero recalcarte esto: Dios no te abandona. Dios nunca te va a dejar. Amén. ¿Podemos descansar en su soberanía? Gracias, Señor. Descansamos como aquel hombre que descansó en la silla y el misionero tuvo una palabra para traducirles, y nosotros ya tenemos todo a nuestro alcance, Señor. Es de fe. Si leemos la historia de Hebreos 11, ahí está, hermanos. Por fe Abraham, por la fe Noé, por la fe Moisés, por la fe David, por la fe Sansón, Jefté y todos aquellos hombres. Fe es confiar en Dios, descansar en Él, en su soberanía. Cuando ellos dejaron de
Confiar en ellos fue cuando se hacían más fuertes en el Señor. Amén. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias. Te bendecimos, te alabamos, te damos gracias. Conocemos tu soberanía, Señor. Si alguno está pasando por una situación desesperante, que esta enseñanza, esta palabra le haya traído confianza, le haya traído fe y solidez, y que la gracia de Dios les baste, que tu gracia. Algunos tal vez hoy Dios les responda a su oración, otros tal vez va a pasar más tiempo, pero su gracia, hermanos, te va a sostener. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.